Hola alumnos de noveno grado, nuevamente con ustedes en la materia de estudios sociales. Para este día tenemos el tema la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Comenzaremos explicando a qué se le llama o qué es la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una grave crisis económica mundial que se prolongó durante la década anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen. Comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 y principio de los 40. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la Bolsa de Valores de Nueva York, de Wall Street. El martes 29 de octubre de 1929, conocido como crack del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente esto se extendió a casi todos los países del mundo. Las consecuencias que esto trajo son quiebre en cadena de miles de bancos, congelación de ventas y producción. Se paralizaron millones de negocios y empresas. Los efectos de la Gran Depresión influyeron en sucesos procedentes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el ascenso de Adolfo Hitler al poder de Alemania, motivado por la ausencia de financiación del exterior, así como el aumento de las dificultades económicas. Paremos acá. Les voy a contar rápidamente, chicos. La Gran Depresión se originó de la siguiente manera. A raíz que en la Primera Guerra Mundial, todos los destrozos que hubieron o que dejó la Primera Guerra Mundial, vino a Estados Unidos y le dijo a Europa, miren, les dijo, no se preocupen, nosotros como Estados Unidos les vamos a apoyar y les vamos a ayudar. No económicamente, pero sí vamos a proporcionarles elementos, materiales, para que ustedes puedan reconstruir todo lo destruido por la Primera Guerra Mundial. Viene a Europa y empiezan a pedir y a pedir y a pedir materiales de construcción a Estados Unidos. Estados Unidos felices porque aumentó la mano de obra en su país, la economía mejoró y así también los empresarios de las diferentes empresas comenzaron a pedir préstamos a los bancos para poder invertir en su empresa para enviar materiales a Europa. ¿Qué era lo que no se esperaba Estados Unidos? Que los europeos llegó un momento en que se quedaron sin poder pagarle a Estados Unidos todos esos materiales que habían pedido. Recordemos que la Primera Guerra Mundial dejó económicamente devastada a Europa. Al ver esto, Estados Unidos y las empresas, ¿verdad?, que exportaban materiales, se empezaron a preocupar, ¿verdad? Y las bolsas de valores, los préstamos en los bancos y todo el endeudamiento que se tenía comenzó a apretar a Estados Unidos, ¿verdad? No obstante, se da lo que es la crisis de la caída de la bolsa de valores, por tanto préstamo que las empresas habían hecho a los bancos. Es así como la Gran Depresión empiezan como un efecto dominó. Recordemos que Estados Unidos es un país que ayuda no solo a países europeos, sino latinoamericanos también, ¿verdad? Entonces se da el efecto dominó de esa crisis y casi todos los países del mundo entraron también en crisis, ¿verdad? Esa es la historia de lo que sucedió en la Gran Depresión del 29. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto, chicos, armados que se desarrolló entre los años de 1939 y 1945, cuyo escenario principal fue Europa.
La contienda se extendió a diferentes regiones de Asia y África. Esta guerra se articuló entre dos grandes bloques, las llamadas potencias del eje y los llamados países aliados. Las potencias del eje eran Italia, Alemania y el Imperio de Japón. Dichos países formaron un pacto tripartita que posteriormente derivó en lo que se le llamó Bloque Berlín-Roma-Tokio. Otro país considerado por los aliados como parte del eje fue Finlandia, aunque nunca firmó el tratado. Los países aliados, por el contrario, eran Francia, Polonia y el Reino de Gran Bretaña. También Irlanda del Norte. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia. El primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa y la consiguiente declaración de guerra a Alemania el 3 de septiembre por parte del Reino Unido, Francia y países afines. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente redención incondicional de Alemania el 8 de mayo del 45. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad?, por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria. La guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social de todo el mundo. Las organizaciones de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias, ¿verdad? Y también superrivales, estableciendo así el escenario para el comienzo de la Guerra Fría, tema que veremos más adelante. Ok, chicos, hemos llegado al final de esta clase, espero haya sido de su agrado. Revisen sus anotaciones y recuerda ir a tu libro de texto para mayor información. Nos vemos en la próxima.